Cómo te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Mi nombre es Carmen y estas lecturas son de amor y desamor, de cómo te leo el tarot. Vamos para ti con esta lectura colectiva, a ver qué nos quiere decir en este momento el tarot para ti. Independientemente de quién sea la persona, a quien le pueda resonar, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces qué nos está diciendo nuestro querido y adorado tarot bendito. Voy a matizar esta lectura con algunas cartas de oráculos de planteamiento, posibilidades, el oráculo del amor y el desamor, de los enamorados, etcétera. Vamos a ver qué hay, qué se presenta. Vamos, mira, esta persona con este 5 de bastos está peleando contra sí misma. Y de verdad que sí que te digo que le cuesta muchísimas veces o le ha costado de verdad mucho. ¿Y sabes por qué le cuesta? Le está costando ahora tanto el querer regresar o el querer volver contigo porque ya no se lo está imaginando como antes. ¿Y tú sabes por qué? Porque esta persona te enseñó a ti el desamor y ahora tú lo aprendiste. Ahora siente que ahora tú aprendiste ese desamor. Es como si tú le dijeras, me enseñaste el desamor y ahora ¿de qué te quejas? Esa persona no quiere aceptar que te perdió, pero sí acepta que cometió errores. Eso sí, porque mira, está perdiendo, está aceptando, se está declarando en quiebra, se está declarando. Esa persona sí acepta que cometió errores, pero lo que no acepta es que te perdió. Viene con nuevos planes y propuestas. ¿Y tú cómo te sientes aquí en todo esto? Vamos a seguir. Esta persona pareciera ser que no puede terminar de entrar en tu recinto de amor. Hay algunas cosas que todavía están impidiendo, ¿sabes? Aquí hay cosas que necesita terminar de resolver para poder entrar. No quiere aceptar que perdió, pero sí acepta que cometió todos los errores del mundo, inclusive una infidelidad. Seguimos. Tú estás harto, harta, cansado o cansada de siempre lo mismo. Viene con planes y propuestas, pero ¿cómo te sientes tú? Te sientes harto, te sientes cansada. No es lo mismo, ya está bueno de tanto y de tantas, de siempre la misma cantaleta de siempre. Es verdad, esa persona ha aceptado que ha cometido errores. Ha aceptado que sí, a lo mejor tuvo un desliz por ahí y de verdad o lo ha hecho más de una vez, también puede ser. Y resulta que ahora tú mira cómo te sientes. Ahora yo quiero ver cuál será el resumen de esta situación al final. Mira, están saliendo, esta situación está saliendo de ese duelo, definitivamente, algo así como que ya se están calmando un poco más las aguas, como que ya de verdad, y hay alguien que se va para ver las cosas desde otro lado. Y me da la impresión de que ahora eres tú el que se va. Ahora eres tú quien comete vamos a decir así, que comete el acto de irse y ahora es desamor lo que tú le estás dando a esta persona. Me enseñaste el desamor y ahora ¿de qué te quejas? Esta persona viniendo, buscándote, queriendo tener nuevos proyectos, nuevas propuestas y a ti te entra por aquí y te sale por aquí. Porque ahora tú lo que vas a hacer es esto. Esto es lo que realmente el tarot te estaría aconsejando. Mira, te están diciendo, oye, hijo del alma, hijo querido, hijo querida, no comas ansias. Fíjate muy bien en lo que estás haciendo lo que vas a aceptar. No te niego nadie te niega que esa persona pueda estar arrepentida. Es cierto, cometió errores y los reconoce. Pero tú de tu parte, tú también, antes que nada, tú necesitas analizar muy bien la situación. Porque esto sería como volver otra vez a entrar en una condena, como volver a entrar otra vez al hueco. Tú saliste de ese hueco por tus propios medios, solito o solita, sin que nadie te ayudara, por cierto. A como pudiste, tuviste días ahí llorando en ese rincón, en ese hueco. Y como pudiste, saliste. Y ahí se ve que ya la relación, se ve la situación, se ve como que ha salido ya de eso. Sí te quedará una que otra copita por ahí todavía, como algún ahí que te da. Pero es
superable. Eso es lo que veo aquí en el resumen de esta situación. Sin embargo, te está pidiendo nuevamente el tarot que por favor sigas adelante, que busques ayuda en la lejanía, que busques ayuda en, como quien dice, un corte, un silencio, una separación, una indiferencia, una diferencia, que se vea que esa persona va a tener que esperar en caso tal, porque ahora te toca a ti. Te enseñó el desamor, pues ahora si quieres sentirlo como que el que tú te vayas es desamor, pues I'm sorry for you, como dicen, ¿no? No quiere aceptar que te perdió y es que no lo va a querer aceptar, a pesar de que estás en esta. Y cuando tú hagas esto, ahí es donde va a sentir que de repente ahí sí que te perdió de verdad, ¿verdad? Pero sí sabe y siente y reconoce, y eso es lo que más le duele y lo que más le purga, que cometió errores. Pero viene con nuevos proyectos, planes y propuestas, pero como tú te sientas. Ahí, como quien dice, otra vez volvemos a lo mismo. Ahí se volvió otra vez a montar, como quien dice, la gata en la batea. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Ya está claro, está muy claro lo que esta persona quiere hacer. Esta persona te enseñó el desamor y ahora como que le dejas sin ton ni ton, sin son ni ton, como muy ligeramente, le dejas con la palabra en la boca, como dicen, ¿no? Hablando virtualmente, le dejas con la energía en el pecho y te vas, porque tú lo que quieres es ver qué va a pasar ahora. Ahora te toca a ti, ahora eres tú quien tiene que analizar y pensar. No es tan fácil, no es cuando quiera esa persona, es cuando queramos o cuando el destino así lo quiera. Entonces, ¿dónde quedan tus sentimientos y dónde quedan tus valores? ¿Dónde queda tu amor propio? Es que apenas llegue, ahí sí, rapidito, ya, y no te dejó como un zapato. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti ver qué vas a hacer con tu vida. Y no es para más nada, sino para ver qué vas a hacer con tu vida, con tu energía, con tus emociones, con tu felicidad. Ponerla en primer plano. Te vas para allá, para esa isla que está calmada. Mira aquí cómo está todo esto, así, con olas. Y te vas para allá, al final, donde hay una serenidad total. Y ahí tú vas a analizar muy bien si tú te conviene esa persona otra vez en tu vida o no. Solamente tú y solamente tú sabes si esa persona es conveniente para tu vida. Haz un retroceso, haz un análisis hacia atrás y date cuenta las cosas buenas y las cosas malas que hubo. Ve a ver qué es lo que realmente te conviene, dependiendo de lo que tu corazón diga y de todo lo que tú estés preparando dentro de tu corazón, tú tomarás decisiones. Por eso es que nadie puede pensar en cabeza ajena por otra persona, nadie. Cada quien tiene que saber qué es lo que realmente le conviene. Y si de verdad a ti lo que porque te veo, mira cómo te veo. Yo estoy diciendo todo esto, pero es por lo que estoy viendo. Que estás como cansado, cansada, como que va a llegar un momento en que, mira, estás a punto de llegar a donde tienes que llegar, pero estás como que ya tiras la toalla, ya como que como que te hartaste pues de siempre lo mismo. Y ahora es el desamor que te enseñó, como dice acá, me enseñaste el desamor y ahora ¿de qué te quejas? Y entonces, ¿de qué se queja esa persona? Ahora, si ahora eres tú quien tiene ahora, como quien dice, el sartén agarrado por el mango, ¿verdad que sí? Viene con nuevos planes y propuestas y cómo te sientes tú. Ahí te veo. No quiere aceptar que te perdió, pero sí acepta que cometió errores. Perfecto. Un aplauso para esa persona. Sin embargo, aunque lo acepte, vamos a ver qué pasa. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado amigo, mi amiga. Y tu felicidad en primer plano. Vamos a decir, tu amor propio en primer plano. Tus decisiones importantes, tuyas, en primer plano, sin que nadie se meta. No haciendo las cosas porque el otro quiera, es porque tú así lo sientas. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y, ¿qué más? ¿Qué más? Compartir este video. Nos estamos viendo en un próximo. Bye bye.